Bueno, yo creo que ahora vamos a hablar de la enseñanza de las universidades públicas canarias. Acabamos de salir de dejar a Wyoming hablando de sanidad pública. Parece que lo público, ¿qué está pasando con lo público? Bueno, vamos a hablar de ese manifiesto, de esa plataforma en defensa de las universidades públicas canarias, que ya hay bastante gente que se ha apuntado en el tema. Y vamos a tener para hablarlo a José Gómez Soliño. Él es ex rector de la Universidad de La Laguna y es el director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Y justamente ahí se llevó a cabo el otro día pues esa firma, ¿no? Esa reunión pues para apoyo a esa plataforma. José, buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es curioso, me acaba de pasar una cosa con José Gómez Soliño. Paseaba yo por la laguna y entonces él venía hacia abajo, pero nosotros no nos conocemos de nada, ¿no? Habíamos hablado por teléfono, pero no nos conocemos. Y de repente le digo, vamos a hablar un rato. Y me dice, José, dice, ¿y de qué? No sabía quién era yo, ¿no? Curioso las cosas, ¿no, José? Sí, la verdad, pero también eso habla a favor de La Laguna, ¿no? Una ciudad donde la ciudadanía se encuentra en la calle paseando y donde no solamente hablamos por teléfono y por medios, digamos, telemáticos, sino también mirándonos a la cara, que es como debe hablarse, creo yo. Qué bueno, qué bueno. Y mirándonos, exactamente. Bueno, cuéntanos, José, mucho tiempo también al frente de la universidad. Ahora llevas el tema de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y se han puesto de acuerdo, que el otro día me decía un compañero de la Universidad de Las Palmas, me decía, menos mal que van unidos en algo. Me decía cuando veía que se habían unido en torno al manifiesto. Sí, bueno, hay más asuntos en los que las dos universidades ya actúan unidas. Hay una excelente colaboración entre ambas universidades, Mm. pero en este caso también, por supuesto. La iniciativa partió de las dos reales sociedades, la de Tenerife y la de Las Palmas, que siguiendo un poco nuestro ADN, que está basado en la defensa de la ciencia, de la educación y de la cultura Mm. como caminos y motores del progreso, pues veíamos con preocupación la deriva que está tomando la educación superior en Canarias y decidimos lanzar un manifiesto a favor de la defensa de la universidad pública, tanto la de La Laguna como la de Gran Canaria. Claro. José, tú tuviste tiempo ya hace años de rector de la universidad. Ahora, evidentemente, me imagino que ya jubilado, pues lo ves desde la grada del tema. Eh, tú has palpado ese deterioro de alguna manera, ¿no? Que ahora en lo público, que poco a poco parece que va siendo cada vez más, va creciendo, digamos. Sí, las universidades públicas siempre han tenido, digamos, un nivel de financiación por debajo del deseable, ¿no? Hmm. Si uno quiere una universidad de calidad, que cumpla con su función social, de servir de ascensor para todas aquellas personas que aspiran mediante el esfuerzo a formarse para luego ser útiles a la sociedad, pues siempre han sido entidades que no han recibido la financiación adecuada. Claro, desde los gobiernos se dice que las cantidades invertidas en la universidad pues que representan un porcentaje alto de lo que es el presupuesto de la comunidad autónoma. Hmm. Y eso es cierto, pero también es cierto que si uno quiere tener una universidad de calidad que compita, digamos, en cuanto a la formación superior de la población canaria, pues debe dotarlas adecuadamente. Y la angustia de todos los rectores, hasta donde yo conozco y la que yo experimenté, es que tienes que hacer virguerías con el dinero que te dan para dar el mejor servicio posible a los alumnos, sabiendo que con un mayor porcentaje de financiación, pues podrías dar un producto de mayor calidad, ¿no?
Y la introducción, por ejemplo, de las universidades privadas, de alguna manera hay una cierta segregación, porque antes de alguna manera llegaba, pero ahora, digamos que económicamente favorece a un determinado sector de la población. Sí, bueno, vamos a ver. Yo quisiera dejar claro que yo personalmente no soy anti-universidad privada, en el sentido de que es un derecho constitucional y que yo estuve, además de mi experiencia en la Universidad de La Laguna y antes en la de Oviedo y antes en la de Glasgow, pues también tengo experiencia, por ejemplo, de una universidad privada como es la Universidad de Stanford, en California, que es una universidad privada, pero no es una universidad que tiene un espíritu de lucro, no es una inversión de unos capitales que tratan de recibir unos réditos y unos beneficios mercantilizando la enseñanza superior, ¿no? Si me permites, muy brevemente, mira, sí, claro. La historia de la Universidad de Stanford parte de un señor, John Leland Stanford, que era muy rico, tenía un heredero, y en un viaje de la madre y del hijo a Europa, en Trieste, pues cogió el tifus el niño, el chico, el joven, y murió. Y entonces este señor Leland Stanford se vio de mayor con una gran riqueza y sin tener un heredero para su fortuna. Y es fama que dijo en algún momento, dijo que, bueno, ya que Dios me ha privado de mi hijo, todos los jóvenes de California van a ser mis hijos y voy a crear una universidad para que no tengan que cruzar el país hasta la costa este para estudiar allí en las universidades de la costa este de Estados Unidos. Y así fue como, tirando de un gran rancho que tenía en Stanford, una especie de, imagínate, de la laguna, ¿no? Todo, imagínate el espacio de la laguna completo, desde la Esperanza a las Mercedes, y desde el Púlpito a yo qué sé, a San Roque, todo ese espacio, tenía un rancho ahí, y ahí creó, con todo el dinero que tenía, que venía de los ferrocarriles, en fin, ahí creó la Universidad de Stanford. Es una gran universidad privada de altísima calidad y que no está montada sobre la idea del espíritu de lucro, ¿no? Pero eso no es lo que está ocurriendo, digamos. Vale. Sí, eso no es lo que está ocurriendo con otras universidades, que algunas de ellas implantadas en Canarias. Cuando uno ve que hay inversores, fondos de inversión que compran esas universidades por miles de millones, y los fondos de inversión, cuando compran una universidad privada, como ha ocurrido recientemente en España, no compran por altruismo, compran porque están buscando un beneficio. Y a eso es a lo que me opongo, ¿no? A considerar la educación como una mercancía que se puede vender, a considerar la educación como un camino hacia el empleo. Hay universidades que se anuncian como la universidad del empleo, como si la formación fuera solo para el empleo y un producto sobre el que se puede invertir para recoger beneficios. Ese tipo de espíritu no es el que, a mi juicio, debe caracterizar a la educación superior, ¿no? Y por eso defiendo la universidad pública, que está abierta a todos, sin ninguna ideología que se imponga, y que trata de formar personas para la vida y no clientes y consumistas para el mercado. Fíjate, José, que me recuerdas a mí, no sé dónde vi el otro día una propaganda en la que se decía que si entrabas en aquel lugar o tomabas o te apuntabas a tal, ibas a aprobar. El foco estaba en aprobar, no estaba el foco en que aprendías o que tal, sino en aprobar. En ese sentido, ¿no? Parece que como el negocio, ¿no? En el negocio, no en el aprendizaje en sí, o sea, sino lo que importa es que tú apruebes y ya está, ¿no? Sí, no, y muchas veces pues ibas a aprobar, muchas veces no tanto en función de la formación que te van a dar, sino simplemente ya que inviertes en nosotros vamos a venderte de una manera, a facilitarte, ¿no?, la mercancía que quieres comprar. No sé, es una deriva que está tomando la universidad,
el sistema universitario español, que francamente no me gusta nada, ¿no? Y luego está también la proliferación de universidades privadas que son más bien chiringuitos, ¿no? Hay necesidad de tantas universidades privadas, ¿eh? Y yo me pregunto también sobre los recursos de esas universidades. ¿Dónde están las bibliotecas, no? Compara la Universidad de La Laguna, que en mis tiempos de rector, no sé cómo hasta ahora, tenía 20 bibliotecas, 1 millón de libros en sus bibliotecas, al servicio del alumnado. ¿Tú crees que una universidad pública es tan fácil de crear y de dotar para dar el adecuado servicio a los alumnos como debiera ser? En fin, yo no lo veo así. Ahora, que hay posibilidad por universidades privadas, siempre que esas universidades se les exija, como se les exige a las universidades públicas, de forma que tengan una calidad contrastada, pues muy bien, que sean privadas, aun cuando, sinceramente, a mí el espíritu crematístico de la educación, tanto la primaria como la secundaria como la terciaria, o sea, la universidad, pues no me va, esa idea no la compro. José, ¿tú no tienes la impresión de, bueno, evidentemente la universidad es una rama más del árbol de la sociedad, y la sociedad está como está, ¿no? Entonces, claro, al final todo está relacionado una cosa con la otra, ¿no? Sí. La educación es el barómetro más seguro del estado de una sociedad, ¿no? Mira, las sociedades económicas surgieron. La de Gran Canaria cumple este año 250 años. La nuestra los va a cumplir en febrero del próximo año. Y surgieron pues para llevar iniciativas que pudieran crear bienestar y progreso en sus respectivos territorios, en este caso las islas, ¿no? También en el resto de España había sociedades de este tipo. Y había un lema que el propulsor, el promotor de todas estas sociedades en toda España, el conde de Campomanes, acuñó, ¿no? Porque escribió sobre esto, sobre qué debían ser, cómo debían actuar estas sociedades. Y el lema era la educación lo es todo. Efectivamente, la educación lo es todo para aquellos que quieren ver progresar, crear bienestar para las sociedades a las que tratan de impulsar. Y por eso, ahora hablando de la Laguna, crearon escuelas, porque había un déficit escolar tremendo en aquella época, un gran analfabetismo entre la juventud, crearon escuelas públicas y se movieron para introducir la imprenta, que tampoco había imprenta en Canarias hace 250 años, y además de eso trabajaron también para crear la Universidad de La Laguna. Es decir, invirtieron esfuerzo, tiempo e incluso dinero en promocionar la educación. Y qué lejos estaban ellos, si hoy lo vieran, en que la educación se iba a convertir en un elemento mercantil, ¿no? Lo que querían era formar personas, formar ciudadanos, para que esos ciudadanos luego actuaran en beneficio de la sociedad, ¿no? Claro. Imagínate tú ahora con la historia como está, ¿no? ¿Tú crees entonces que si algo deberíamos, algo no, por donde el primer peldaño antes de llegar al primer rellano, el primer peldaño es la educación, no hay otra, sería por ahí el cambio real, ¿no? Sí, es la educación, y con la educación la investigación, sobre todo cuando estamos hablando de la educación superior, ¿no? Mira, las universidades públicas tienen programas muy potentes de doctorado, investigan, se presentan a proyectos de investigación locales, nacionales, internacionales, y exigen a todo su profesorado pues el doctorado, y yo lo que me pregunto cuando veo estas universidades privadas es con cuántos doctores tienen entre su personal, además de eso, en qué proyectos de investigación se presentan, cuál es su pedigrí investigador. Todo eso es muy importante. Cuando yo daba clase en la Universidad de La Laguna, daba clase de materias en las que yo había investigado, en las que yo era un especialista, no solo porque me había aprendido una lección,
o un libro, sino porque yo había investigado y contribuido al avance de esa disciplina, modestamente, como todos, pero bueno, contribuido. Sí, sí, sí. ¿Existe eso en las universidades privadas? Existe, pero no en todas, no en todas. Algunas creen que la formación es simplemente estar conectado a Internet, y tirar de Internet. No necesitamos una biblioteca porque cuando los alumnos quieran algo lo miran en Internet. No, hombre. Las universidades son el centro... Tendrán que saber lo que miran. Sí, claro, naturalmente. Claro. ¿No? Y sobre todo, yo me preguntaría por el récord investigador de esas universidades. Es verdad que algunas están empezando y no todo cuando se empieza pues es perfecto, ya lo sabemos, ¿no? Pero tiene que haber una ruta clara y unas exigencias mínimas para dar garantías a los estudiantes de que lo que van a recibir es, junto con, digamos que con la formación que reciben también, la aventura del saber, ¿no? Y el espíritu investigador. En fin, Claro. Repito que hay universidades muy potentes, incluso en España, ¿no? La de Navarra, ¿no? Pero la Pontificia, de comillas, ¿no? Son universidades que no desmerecen de cualquier universidad pública. Pero esta proliferación de chiringuitos universitarios que vemos últimamente, pues a mí me asusta porque creo que la gente cree que una universidad se puede crear alegremente, ¿no? Y no es así. Yo creo que falta ese conocimiento. La gente eso no lo sabe. Yo creo que no. En general, ¿no? Yo creo que no lo sabe. No, y digo más, mira, antes de conectar conmigo, tú pusiste ahí un vídeo o una grabación. Sí, te iba a decir que sí. ¿Sabes? Te iba a decir hablando... que si tú creías que la sanidad y la universidad van de la mano. O sea, la sanidad. Hombre, claro. Es total. ¿Qué pasa con claro. Vale. Por ejemplo, los hospitales públicos de Tenerife, para no hablar de los de Las Palmas, que también se podría decir lo mismo, son hospitales universitarios. Y la marca de la calidad para un hospital, naturalmente, es el número de personas a las que atienden y a las que curan y a las que sanan, por supuesto. Pero qué casualidad que esos dos grandes hospitales que tenemos aquí en Tenerife son hospitales universitarios. Y cuando no lo son, luchan por transformarse en hospitales universitarios. El Hospital de la Candelaria se convirtió en un universitario cuando yo era rector, ¿no? Y recuerdo el interés que tenían, porque es como un marchamo de la calidad de los servicios que prestan, ¿no? Y porque no solo, de nuevo, curan, sino que investigan en el marco de lo que es el sistema de formación superior de la medicina en Canarias, ¿no? Y yo creo que la gente no sabe esto y alegremente pues creen que la sanidad pues privada es mejor, excepto cuando le ven las orejas al lobo y cogen una enfermedad seria, que entonces quieren que se le trate en la pública, ¿no? ¿Y por qué crees tú que eso existe? ¿Por qué se le ha trasladado a la población eso? No ser consciente de lo importante de las cosas que tenemos. ¿Por qué? Bueno, hay un interés en denigrar todo lo público, como si estuviera regido por personal holgazán, perezoso, que solo mira por sus vacaciones y por trabajar lo mínimo, ¿verdad? Sí. Mientras que lo privado todo es idílico. Yo recuerdo hace un tiempo una universidad privada de aquí de Tenerife que acababa de empezar y ya decían que era una universidad prestigiosa, así se anunciaba. y todavía no había empezado. Todavía no había casi ni empezado y ya ciertos medios y ciertos elementos propagandísticos ya hablaban de la prestigiosa universidad cuando el prestigio se gana día a día con una historia de buen hacer y con unos elementos contrastados de medición, ¿no? Hay, por lo tanto, un cierto interés en denigrar todo lo público, ¿verdad? Sí. A veces con un cierto elemento clasista, ¿no? Denigrar todo lo público para desviar fondos hacia lo privado, ¿no? Y captar público y consumidores hacia lo privado. Y eso lo que crea es una gran división social, ¿no? Parece como si
los pobres, los que no tienen recursos, a la pública, y los que tenemos recursos pues vamos a la privada, Claro, porque claro. Se va segregando se va segregando, ¿no? Sí, total. Y esto va segregando, Claro. va rompiendo el sentido de comunidad, ¿no? Somos todos ciudadanos de la misma comunidad, pagamos nuestros impuestos en la medida de nuestras posibilidades y debiéramos recibir la misma en algunos elementos. Hay otros en que debe haber una competición y un mercado, pero yo no creo que en temas como la justicia, la educación, la sanidad, debiera haber una situación mercantil. Total. No creo, sinceramente. Total. Creo que la comunidad, el espíritu de comunidad, se basa en el servicio público que se presenta a toda la ciudadanía, que contribuye con sus impuestos en la medida en que puede contribuir a sostener un sistema que luego nos beneficia a todos y que nos trata a todos por igual. Creo que este es el ideal ilustrado que hemos heredado de nuestros antecesores ilustrados del siglo XVIII y que en las sociedades económicas de amigos del país, que hay 3 en Canarias, la de Las Palmas, la de La Palma y la de Tenerife, tratamos de promover. Qué bueno. Y cuando se habla, por ejemplo, se ha dicho a veces, no, porque el nivel de la universidad ha bajado, ya el alumnado ya no es lo mismo, ya no vienen tan preparados. ¿Qué tienes que decir ante todo eso? Bueno, yo fui profesor durante 50 años, universitario, y debo pero decir... eso hace tiempo que se dice, ¿sabes? Sí, ya sé que hace tiempo que se dice, sí. Y yo te puedo decir que en lo que tengo de mi experiencia personal y propia, la directa con los alumnos, no me refiero a mi experiencia como rector o como responsable universitario, no, mi experiencia de aula, en la clase. Yo veo a jóvenes, siempre he visto a jóvenes interesados, que si les sabes exponer el interés de la materia que le explicas, captan enseguida, se suman al movimiento y aprenden, ¿no? Mis alumnos siempre han disfrutado y por ahí debe haber algunos que podrán decirlo, ¿no? De la materia que les he enseñado, y siempre he captado pues una gran voluntad de aprender. ¿Que llegan menos preparados? Bueno, según y cómo, ¿no? Yo recuerdo que también cuando yo estaba en la universidad, cuando yo empecé en la universidad, pues también se decía lo mismo. Sí. Yo oía decir a gente, y me daba rabia, ¿no? Como joven que quería formarme y estaba en una universidad no para perder el tiempo, pues oía decir que no sabíamos nada, que teníamos graves deficiencias. Graves deficiencias las tendremos siempre, porque nunca aprendemos del todo. Mira, Séneca escribió en cierta ocasión: es preciso aprender mientras dure la ignorancia. Pues eso, toda la vida. Nuestra vida debe ser un aprendizaje constante. Total. Y llenando las lagunas que tenemos, y además, a medida que sabes más, te vas dando cuenta de que te queda mucho más por saber. Total. Y eso debe crearnos una cierta humildad y estimularnos a aprender y no tanto a denigrar lo que sabemos, ¿no? Exacto. Muy bien, José, se nos fue el tiempo. Como vamos a hacer con aquella frase, educación es todo. Gracias, y otro día te llamo y seguimos conversando un ratillo, ¿vale? Muy bien, un saludo muy cordial a todos cuantos nos han escuchado, y termino como empecé: defendamos lo público. Perfecto. Ese aplauso. Gracias, José. Muy bien. Chao. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Bueno, muy bien. Bueno, pues nos vamos, ya se nos fue el tiempo, nos separan 7 días, volvemos con una nueva edición del Rompeolas, que la próxima semana va a estar dedicada, como estamos la Semana Canaria, va a estar dedicado a puro contenido canario. Así que nada, hasta entonces, ya saben que aquí en este programa, ese saludo cordial, como antes les comentaba, de Néstor Torenzo, de María Rodríguez, de Asisa Portugués, y de quien les habló, de Javier Rodríguez. 7 días nos volvemos a encontrar aquí, porque en el Rompeolas aún se huele el sol. Chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.